Celebrábamos 3 años de mi trabajo, pero mi esposo anunció que mi ascenso era para su sobrina. Cuando reclamé, me llamó Naka ambiciosa, frente a todos. No sabía que esa Naka estaba a punto de llevarse a su cliente más grande. El aire en el salón privado del restaurante Au País de Cochón era denso, cargado con el aroma de la mantequilla francesa y el murmullo autocomplaciente de la riqueza. Cada detalle susurraba exclusividad, los manteles de lino egipcio, tan blancos que dolían a la vista, la cristalería Riedel que prometía amplificar el alma de vinos carísimos, y el ballet silencioso de los meseros moviéndose entre las mesas. Estábamos celebrando mi 3er aniversario en Logística Vanguardia, o más bien, la generosidad de la familia Vanguardia por haberme permitido trabajar para ellos. O al menos, así es como Quiteria, mi suegra, lo habría descrito. Yo me sentía como una pieza de arte prestada, luciendo el vestido azul cobalto que Heriberto, mi esposo, había elegido para mí. Para que te veas como la directiva que estás a punto de ser, mi amor, me había susurrado esa mañana. Sus palabras fueron un bálsamo para mis nervios, una promesa que calmó el aleteo ansioso en mi estómago. A mi alrededor, el clan Vanguardia en pleno. Quiteria, matriarca de sonrisa tensa y collar de perlas, me lanzaba miradas de evaluación por encima de su copa de Chardonnay. Sus hermanas cuchicheaban, sus voces como el zumbido de avispas. Y en la cabecera opuesta, Yareli, la sobrina de Heriberto de 23 años, documentaba cada platillo para sus miles de seguidores en Instagram, su rostro iluminado por el resplandor de su teléfono. Mi corazón era un tambor desbocado, una mezcla de pánico y euforia. 3 años. 1095 días de llegar la primera y salir la última. 3 años de tragarme comentarios condescendientes sobre mis orígenes en Puebla, de sonreír ante bromas sobre mi ética de trabajo, tan provinciana, y de demostrar con resultados, no con apellidos, que yo era más que la esposa del hijo del dueño. Había reestructurado su caótico departamento de operaciones, había construido relaciones inquebrantables con los clientes y, mi mayor orgullo, había desarrollado desde cero el software Ruta Optima, el cerebro que ahora dirigía su logística y que había atraído a Innovatec, el cliente que representaba el 40% de sus ingresos. Esta noche, todo ese sacrificio se materializaría en un título, directora de operaciones. Heriberto se puso de pie. El tintineo de su tenedor contra la copa de cristal cortó las conversaciones. Era la imagen misma del poder heredado, traje Brioni, reloj Patek Philippe y esa confianza innata de quien nunca ha conocido un obstáculo real en su vida. Me dedicó una sonrisa amplia, una sonrisa de portada de revista que, por un instante, borró todas mis inseguridades. Buenas noches, familia, su voz, educada en los mejores colegios, llenó el salón. Qué alegría tenerlos a todos reunidos. Hoy es una noche para celebrar. Celebramos la fuerza de Logística Vanguardia, un legado de 3 generaciones. Y también celebramos a quienes contribuyen a esa fuerza. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los míos. Hoy, específicamente, celebramos 3 años desde que Salomé se unió a nuestro equipo. Un aplauso educado, casi protocolario, recorrió la mesa. Asentí, intentando que mi sonrisa no pareciera un rictus de nerviosismo. Salomé ha sido una colaboradora excepcionalmente dedicada, dijo. La palabra, colaboradora, me pareció extraña, distante, pero la dejé pasar. Su lealtad a esta familia y a esta empresa ha sido ejemplar. Y como todos saben, la lealtad es la piedra angular sobre la que se construye el Imperio Vanguardia. Sentí un nudo en la garganta. Estaba sucediendo. Todo el esfuerzo, todas las noches en vela, todo había valido la pena. Pero el futuro exige más que lealtad, continuó, y su tono cambió sutilmente. Exige audacia, innovación. Exige una visión fresca, una perspectiva que no esté atada a las viejas formas. Necesitamos sangre joven que nos impulse hacia el mañana. Su mirada se desvió de mí y se posó, con un orgullo casi paternal, en Yareli. Por eso, es un inmenso honor para mí anunciar que, después de una cuidadosa deliberación, hemos decidido nombrar a nuestra nueva directora de operaciones, a mi talentosa y brillante sobrina, Yareli Vanguardia. El mundo se fracturó.
El estallido de aplausos y vítores fue un ruido blanco y ensordecedor que me ahogó. Vi a Yareli levantarse, fingiendo una sorpresa que no engañaba a nadie, mientras su madre la abrazaba entre lágrimas de orgullo. Vi a Heriberto sonreír, radiante, aceptando las felicitaciones como si hubiera logrado una hazaña heroica. Lo único que yo no veía era mi propio reflejo en sus ojos. Había desaparecido. No sé cuánto tiempo permanecí congelada, mi copa de champán a medio levantar, mi sonrisa petrificada en una mueca grotesca. Cuando finalmente pude moverme, me levanté, mis movimientos rígidos, torpes. Heriberto, mi voz salió ahogada, irreconocible. Necesito hablar contigo. Ahora. La molestia cruzó su rostro perfecto. Me siguió de mala gana a un pequeño vestíbulo cerca de la entrada. ¿Qué demonios fue eso, Heriberto?, le espeté, el temblor en mi voz ahora reemplazado por una furia helada. Me lo prometiste. Dijiste que el puesto era mío. Él suspiró, un sonido de pura exasperación. Salomé, por favor, no empieces. No es el momento ni el lugar. Fue una decisión de negocios. No me hables de negocios, Yareli no sabe nada de negocios, yo salvé el contrato más grande de tu historia, yo automaticé tus operaciones, ¿qué ha hecho ella, además de nacer con tu apellido? Exacto, exclamó él, como si yo acabara de darle la razón. Tiene el apellido. Entiende el legado. Además, es joven, tiene chispa. Los clientes quieren ver caras nuevas, ¿no? Se detuvo, pero la palabra no dicha flotaba entre nosotros, viejas. La injusticia era tan física que me costaba respirar. Regresamos a la mesa. El ambiente era tenso. Todos nos miraban. No podía quedarme callada. No esta vez. No, Heriberto, no lo entiendo, dije, mi voz ahora clara y resonante en el silencio. Me hiciste una promesa. Me hiciste creer que mi trabajo, mi esfuerzo sobrehumano, sería reconocido. Esto no es un reconocimiento. Esto es una traición. Fue entonces cuando se rió. No fue una risa, fue un bufido, un sonido gutural, corto y lleno de un desprecio tan puro que me heló la sangre. Se reclinó en su silla, mirándome de arriba abajo como si yo fuera un insecto insignificante que se había atrevido a hablar. Por Dios, escúchala, dijo, dirigiéndose a la mesa, a su público. Con ese tonito, esa intensidad. Tan dramática. Su mirada se clavó en la mía, sus ojos convertidos en dos esquirlas de hielo. No te pongas como una naca ambiciosa, Salomé. Ya deberías saber cuál es tu lugar. Naca. Ambiciosa. Las dos palabras cayeron sobre la mesa como dos piedras, rompiendo la fina capa de civilidad. Vi el destello de triunfo en los ojos de Quiteria. Vi la incomodidad de algunos, la indiferencia de otros, pero ni una sola mirada de apoyo. Heriberto no solo me había apuñalado por la espalda, había torcido el cuchillo frente a toda su familia y los había invitado a mirar. En ese silencio ensordecedor, bajo la luz de los candelabros de cristal, comprendí la verdad absoluta. Mi lugar, el que tan cruelmente me acababa de señalar, no estaba en esa silla, ni en esa empresa, ni en esa familia. Mi lugar ya no estaba a su lado. Salí del restaurante como una autómata, dejando atrás la cacofonía de las falsas felicitaciones y la mirada triunfante de mi suegra. El aire nocturno de la Ciudad de México era fresco, pero no podía apagar el incendio que sentía en mis mejillas. Mientras mis pies me llevaban por las aceras de Masaryk, mi mente se desconectó del presente y comenzó un doloroso recorrido por las galerías de mi propio museo personal, el Museo de las Humillaciones Vanguardia. Cada recuerdo era una exhibición, meticulosamente conservada, de todas las veces que había ignorado las señales, todas las veces que había excusado su crueldad. La primera galería me transportó a mi primera cena en la Casa de las Lomas. La mansión era un monumento al dinero viejo, con sus maderas oscuras, sus tapetes persas y el olor a cera de abeja y a superioridad. Yo venía de Puebla, de una casa donde el mayor lujo era la comida casera de mi madre y el sonido de las herramientas de mi padre en su taller de Talavera. Estaba nerviosa,
desesperada por causar una buena impresión. Quiteria, con su elegancia de depredadora, lo notó. Cuando el mesero sirvió el pescado, yo tomé el tenedor que me pareció más lógico. Quiteria detuvo su conversación a media frase. «Ay, un momento todos», dijo, y su voz, aunque suave, tenía el filo del acero. «Salomé, querida, ven, te enseño». Tomó mi mano, sus dedos fríos y enjollados corrigiendo la posición de la mía. «Este es para el pescado. El otro, el más pequeño, para la ensalada». Son pequeños detalles, pero dicen mucho de una persona, ¿no crees? Lo dijo con una sonrisa, pero el mensaje era claro: no perteneces, eres tosca, necesitas ser pulida. Heriberto, a mi lado, simplemente me dio una palmadita en la pierna, como a un perro que acaba de aprender un truco. Me tragué la humillación junto con el lenguado a la Meuniere. La siguiente sala exhibía una escena en el club de golf, un año después. Yo ya trabajaba en logística vanguardia, pero para el círculo de Heriberto, yo seguía siendo la esposa de uno de sus amigos, un junior con más apellido que cerebro, me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera articular una respuesta, Heriberto me rodeó con un brazo posesivo. «Salomé es mi arma secreta», anunció a la mesa con una risotada. «Trabaja como si le pagaran por respirar y es adorable. Se esfuerza el doble porque, ya saben, viene de la cultura del esfuerzo, no de la del fideicomiso». Todos rieron. Me presentó como una curiosidad, un animalito de trabajo exótico. No me presentó como una estratega, como una profesional que estaba optimizando las rutas de su empresa y ahorrándoles millones. Me presentó como la personificación de su propia magnanimidad por haberse casado, hacia abajo. Y yo, una vez más, sonreí, interpretando su condescendencia como una forma torpe de orgullo. Esta era una de las salas más dolorosas. Hacía 2 años, en mis inicios en la empresa, noté una ineficiencia masiva en la forma en que rastreaban los envíos. Todo era manual, arcaico. Pasé un mes, en mis horas libres, desarrollando el borrador de un software, un sistema integrado que optimizaría las rutas en tiempo real basándose en el tráfico, el clima y las regulaciones aduanales. Era el embrión de lo que se convertiría en Ruta Óptima. Emocionada, se lo presenté a Heriberto en una junta de gerentes. Él miró mis bocetos con desinterés. «Es interesante, Salomé», dijo, con un tono paternalista. «Pero demasiado complicado. Nuestros hombres son transportistas, no ingenieros de la NASA. Dejemos las cosas como están». Sentí mi idea desinflarse. Pero un mes después, en la presentación trimestral ante su padre, vi mis propios diagramas, mis propias palabras, salir de la boca de Heriberto, presentados como su iniciativa visionaria para modernizar la empresa. Cuando lo confronté, se encogió de hombros. «Es por el bien del equipo, mi amor. Una idea necesita un campeón, alguien que la pueda vender a la alta dirección. Tú eres brillante, pero no tienes el peso». Me robó mi creación y luego me insultó diciendo que yo era demasiado insignificante para defenderla. Esta era la pieza central, la obra maestra de mi museo. El recuerdo era tan vívido que casi podía oler el salitre y el diésel del puerto. La crisis con Innovatec. Un error estúpido de un gerente que Heriberto se negaba a despedir porque era su primo. El pánico en la oficina, las llamadas furiosas de California. Heriberto estaba paralizado. Su única estrategia era negar y desviar. Yo recordé a mi padre. Su taller de Talavera en Puebla era su templo. Una vez, cuando yo era niña, una partida entera de azulejos para un cliente importante salió con un pequeño defecto en el esmalte, casi imperceptible. Pudo haberlos enviado. Nadie se habría dado cuenta. En cambio, lo vi trabajar 3 días y 3 noches seguidas, sin dormir, para rehacer cada pieza a la perfección. La confianza, mija, me dijo, con los ojos rojos de cansancio, tarda años en construirse y un segundo en romperse. Nunca rompas la confianza. Con esa lección grabada en mi alma, compré un boleto a Manzanillo. Las siguientes 72 horas fueron un infierno logístico.
Negocié con agentes aduanales corruptos, lidié con un sindicato de transportistas en huelga, y dormí en un sofá en la oficina del puerto. Cada 3 horas, sin falta, me conectaba por videollamada con Porfirio Vargas, el CEO de Innovatec. Al principio, sus preguntas eran como balas, frías y directas. Pero a medida que pasaban las horas, su tono cambió. Vio mis ojeras, mi determinación, mi negativa a dar excusas. Vio a alguien que, como él, se había hecho a sí misma y entendía el valor de la palabra dada. En la última llamada, a las 3 de la madrugada, cuando finalmente le confirmé que el contenedor estaba en ruta, él se quedó en silencio por un momento. Salomé, dijo, y por primera vez lo escuché tutearme. Has hecho en 3 días lo que equipos enteros no logran en un mes. Descansa. Te lo has ganado. Regresé a la Ciudad de México sintiéndome como una soldado volviendo de la guerra, exhausta pero con la misión cumplida. Llegué directo a la junta directiva. Heriberto estaba de pie, terminando su resumen de la situación. Y gracias a mi intervención directa y a una serie de negociaciones que lideré personalmente, el problema ha sido resuelto, concluyó, con una sonrisa de suficiencia. Porfirio estaba en la pantalla. Cuando yo entré, sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de mi esposo. No dijo nada para desmentir la mentira de Heriberto, pero su mirada fue un pacto silencioso, un reconocimiento que valía más que cualquier aplauso. Heriberto me había borrado de la ecuación. Y yo lo había permitido. Mientras llegaba a la puerta de mi edificio, el peso de todos esos recuerdos me aplastaba. El museo había cerrado sus puertas. Había visto cada pieza, cada humillación, cada traición. Y la inscripción en la salida del museo era la frase de Heriberto, grabada a fuego en mi mente: Naca ambiciosa. Era un epitafio para la mujer que había sido. Pero también, me di cuenta con una claridad aterradora, podía ser el manifiesto de la mujer en la que estaba a punto de convertirme. La mañana siguiente, la casa se sentía como una tumba de lujo. El sol se filtraba por los ventanales, iluminando motas de polvo en el aire y la vasta distancia emocional que ahora existía entre Heriberto y yo. Él actuaba con una normalidad escalofriante, como si la noche anterior hubiera sido un mal sueño que solo yo recordaba. Lo encontré en la cocina, leyendo el periódico financiero y bebiendo un espresso. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Buenos días, dije, mi voz sonando extraña en el silencio. Fue su única respuesta. Heriberto, necesitamos hablar sobre lo de anoche. Finalmente bajó el periódico, su rostro una máscara de fastidio. ¿Otra vez con eso, Salomé? ¿No te cansas? Ya te lo dije, era una broma. Una broma de mal gusto, si quieres, pero una broma al fin y al cabo. Tienes la piel demasiado delgada. Llamarme Naca no es una broma. Darle mi puesto a tu sobrina no es una broma. Es cruel. Él suspiró, el sonido de un hombre infinitamente paciente lidiando con una mujer histérica. Mira, estás siendo dramática. Arruinaste una noche que debía ser una celebración para Yareli. La pusiste en una posición increíblemente incómoda. ¿Te has puesto a pensar en cómo se sintió ella? Era una obra maestra de manipulación. En menos de un minuto, había invertido los roles. Ahora Yareli era la víctima, y yo la agresora. Sentí una oleada de náusea. Este era su talento especial, el gaslighting. Hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad. Esto no se trata de Yareli, insistí, aferrándome a la verdad. Se trata de ti y de mí. De tus promesas. Mis promesas, se rió con amargura. Mi promesa es cuidar de esta familia. Y Yareli es mi familia. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien mayor. Creí que lo entenderías. Creí que eras más inteligente. Me estaba llamando estúpida por haberle creído. Cada palabra era un giro más del tornillo, apretando la presión en mi mente hasta que sentí que iba a estallar. El aislamiento comenzó esa misma tarde. El grupo de WhatsApp de la familia Vanguardia, del que yo formaba parte, quedó en un silencio sepulcral.
Luego, vi que me habían eliminado. Sin explicación, sin una palabra. Simplemente había sido borrada. Era un acto tan mezquino, tan juvenil, que me dejó sin aliento. Luego empezaron las llamadas y los mensajes. La tía de Heriberto, con su voz melosa, me llamó para decirme que los hombres son así y que una esposa sabia sabe cuándo ceder. Un primo me envió un mensaje diciendo que estaba decepcionado de mi falta de espíritu de equipo. Pero el golpe de gracia, como siempre, vino de Quiteria. Su mensaje de texto llegó mientras yo estaba en la oficina, intentando concentrarme en un informe. Salomé. Tu comportamiento ha sido una profunda decepción. Heriberto te ha dado todo, te ha sacado de donde estabas y te ha puesto en un mundo que no te correspondía. Tu deber era ser su apoyo, su refugio, no una competidora. La ambición desmedida es la más vulgar de las emociones. Espero que recapacites y le pidas perdón a tu esposo y a Yareli por tu vergonzosa exhibición de egoísmo. Leí el texto una y otra vez. Te ha sacado de donde estabas. Para ella, yo no era una persona, era un proyecto de rescate. Mi pasado en Puebla no era una fuente de fortaleza, era una mancha que ellos, en su infinita generosidad, habían intentado limpiar. La oficina se transformó en un purgatorio. Yareli, envalentonada, se instaló en la oficina contigua a la mía, la que se suponía que iba a ser mi nueva oficina. Puso música a todo volumen y pasaba horas en llamadas personales. Un día, entró en mi oficina sin tocar. Oye, Sal, dijo, masticando chicle ruidosamente. Mi tío dice que tú eres la que sabe de los numeritos y esas cosas aburridas, ¿me puedes hacer un resumen de todo lo de Innovatec? Pero así, súper fácil, como para tontos, ¿sabes? Me quedé mirándola, a ella, la nueva directora de operaciones. La que tenía la visión fresca. Y en ese momento, la tristeza que me había oprimido durante días comenzó a transformarse en algo más duro, más frío. Se estaba convirtiendo en rabia. Esa noche, Heriberto llegó a casa con flores. Un enorme ramo de lirios blancos, mis favoritos. Para que empecemos de cero, dijo, con la sonrisa encantadora que usaba para salirse con la suya. Miré las flores, luego lo miré a él. No puedes borrar un insulto con flores, Heriberto. Vamos, Salomé, no seas rencorosa. Te amo. Eres mi esposa. Eso es lo que importa, ¿no? Se acercó para abrazarme, pero yo retrocedí. Y por primera vez, le dejé ver el hielo que se había formado en mi interior. No, Heriberto, dije, mi voz tranquila pero firme. Lo que importa es el respeto. Y tú me demostraste que no me tienes ni un poco. No sé qué somos ahora, pero ya no somos un equipo. Su rostro se endureció. La máscara del esposo arrepentido se cayó, revelando al hombre arrogante de la cena. Bien. Como quieras. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de lo que has perdido. Se dio la vuelta y se fue. Y yo me quedé allí, en medio de nuestra sala de estar perfectamente decorada, sintiéndome más sola que nunca. Pero también, por primera vez, sentí una extraña y peligrosa sensación de libertad. Él pensaba que me había acorralado. No se daba cuenta de que me había empujado hacia la única salida de emergencia que existía. Los días se volvieron una tortura silenciosa. Vivía en un estado de limbo, atrapada en una casa que ya no sentía como mía y trabajando en una empresa donde era tratada como una paria. La duda, ese veneno insidioso que Heriberto y su familia habían estado goteando en mi mente, comenzó a hacer efecto. Me encontraba despierta a las 3 de la mañana, mirando el techo, preguntándome si tal vez ellos tenían razón. ¿Era yo demasiado sensible? ¿Estaba destruyendo mi matrimonio por puro orgullo? La soledad era una manta pesada que amenazaba con asfixiarme. Fue en una de esas tardes grises, mientras miraba fijamente la pantalla de mi computadora sin ver nada, que llegó. Un destello en la esquina inferior derecha. Un nuevo correo. El remitente hizo que mi corazón se detuviera y luego comenzara a latir con una fuerza dolorosa. Porfirio Vargas, CEO, Innovatec.
El asunto era escueto y directo: confidencial, renovación de contrato. Mis dedos temblaban mientras movía el ratón para hacer clic. Esperaba un correo formal, quizás una solicitud de reunión con la nueva directiva. Pero lo que encontré fue un mensaje que cambiaría el curso de mi vida. Estimada Salomé, comenzaba. No estaba dirigido a la gerencia, ni a quien corresponda. Estaba dirigido a mí. He escuchado rumores sobre algunos cambios en la alta dirección de Logística Vanguardia. Permíteme ser completamente franco: la única razón por la que hemos renovado nuestro contrato de $250 millones de MXN anuales durante los últimos 3 años ha sido por tu impecable gestión y, específicamente, por la brillantez del sistema Ruta Optima, que tú misma diseñaste e implementaste. Estoy genuinamente preocupado por la continuidad de ese nivel de servicio. ¿Estarías disponible para una videollamada privada esta semana? Me gustaría entender mejor el panorama. Saludos cordiales, Porfirio. Leí el correo una y otra vez, cada palabra disolviendo una capa de la niebla tóxica que me rodeaba. Impecable gestión. Brillantez. Tú misma diseñaste. No era una ilusa. No estaba loca. Mi valor era real. Era tangible. Y la persona más importante para el negocio de mi esposo lo sabía. Una fuerza que no sabía que poseía surgió desde lo más profundo de mi ser. La duda se evaporó, reemplazada por una claridad cristalina. Le respondí a Porfirio en menos de 5 minutos, aceptando la reunión. 2 días después, estaba encerrada en mi oficina de casa, asegurándome de que Heriberto no estuviera. Cuando el rostro serio de Porfirio apareció en mi pantalla, me enderecé, sintiéndome más profesional y segura de lo que me había sentido en años. Salomé, gracias por tu discreción, dijo sin preámbulos. Voy al grano. Mi junta directiva está nerviosa. El contrato con Vanguardia es una de nuestras mayores inversiones en logística. He leído el currículum de la señorita Yareli Vanguardia. Es impresionante en el área de redes sociales. Pero mi negocio no funciona con likes. Funciona con eficiencia. Y la eficiencia de mi cadena de suministro tiene un nombre: Ruta Optima. Y la única experta en ese sistema eres tú. Así que, dime la verdad, ¿cuál es el plan? Respiré hondo. Este era el momento. La bifurcación en el camino. Podía elegir el sendero de la víctima o el de la arquitecta de mi propio futuro. El plan de ellos es que yo entrene a Yareli durante 2 semanas y luego pase a un rol de asesora, dije, la palabra sabiendo amarga en mi boca. Porfirio no ocultó su desdén. Eso no es un plan, es un desastre. No voy a arriesgar mi operación por el nepotismo de tu esposo. Su franqueza era refrescante como el agua fría. ¿Cuál es tu plan, Salomé? Y entonces, las palabras salieron de mí, audaces y aterradoras. Porfirio, no te pido que no renueves el contrato. Te pido que lo traslades. Él levantó una ceja, una chispa de interés en sus ojos. Dame un mes, continué, sintiendo la adrenalina recorrer mis venas. Un mes para constituir mi propia consultora. El nombre será Puente Estratégico. No tendremos una infraestructura masiva, pero tendremos lo esencial: mi experiencia, un equipo pequeño y de élite, y lo más importante, el cerebro de la operación, Ruta Optima. Te garantizo el mismo nivel de servicio, o mejor, porque no habrá burocracia familiar. Tratarás directamente con la creadora del sistema. Porfirio se recargó en su silla, estudiándome. Es una jugada de alto riesgo, Salomé, ¿y los aspectos legales, tu contrato? Estoy trabajando en eso, respondí con confianza. Pero creo que tengo una posición muy fuerte. Él sonrió, una sonrisa genuina por primera vez. Me gustan las personas que apuestan por sí mismas. Prepara una propuesta formal. Si tus números son tan buenos como tu valentía, tienes un socio. La llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla en negro, mi corazón latiendo con una mezcla de terror y euforia. Había saltado del acantilado.
Ahora tenía que construir mis propias alas en la caída. La conversación con Porfirio fue la chispa que encendió la pólvora. Esa misma tarde, me sumergí en una febril actividad. Mi primer paso fue transformar la vaga confianza que le había expresado a Porfirio en una certeza legal a prueba de balas. Contacté a Regina Lira, una abogada corporativa legendaria en la Ciudad de México, conocida como la Dama de Hierro. Era famosa por su astucia y por no tenerle miedo a los apellidos importantes. Conseguir una cita con ella era casi imposible, pero cuando le mencioné los nombres Vanguardia e Innovatec en el mismo aliento, me dio una hora al día siguiente. Su oficina no era opulenta, sino funcional y letal, como ella. Me escuchó en silencio, revisando los documentos que yo había traído, mi contrato de trabajo, los correos electrónicos de Heriberto prometiéndome el ascenso, y lo más crucial, la carpeta con toda la documentación del desarrollo de Ruta Óptima. Cuando terminé de hablar, ella se quitó las gafas. Señora Ortiz, dijo, y su voz era tan afilada como sus trajes sastre. Su esposo es un idiota. Y su idiotez es nuestra mayor ventaja. Me explicó la situación con una claridad brutal. Primero, la cláusula de no competencia. Como usted sospechaba, está mal redactada. Solo se activa en caso de despido. Al renunciar usted, la cláusula es papel mojado. Pero podemos hacerlo aún mejor. Podemos argumentar que su renuncia es, en efecto, un despido constructivo, provocado por un ambiente laboral hostil y degradante. La humillación pública es un argumento muy poderoso. Luego, sonrió. Fue una sonrisa que me recordó a un tiburón. Pero la verdadera joya es esta, dijo, golpeando suavemente la carpeta de Ruta Óptima. He revisado los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Logística Vanguardia nunca, jamás, registró este software. No hay patentes, no hay derechos de autor a su nombre. Sin embargo, en cada documento de desarrollo que usted me ha traído, su nombre aparece como la única autora e ingeniera del proyecto. Usted financió los cursos de programación con su propio dinero. Lo desarrolló en su tiempo libre. Legalmente, Salomé, Ruta Óptima es tan suyo como el vestido que lleva puesto. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No solo tenía una salida, tenía un arsenal. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una víctima. Me sentí como una estratega. Mientras Heriberto roncaba suavemente a mi lado, ajeno a la revolución que se gestaba en su propia casa, yo estaba en mi estudio, con mi laptop, trazando el futuro. No era el futuro de Logística Vanguardia. Era el mío. Diseñé el logo de Puente Estratégico. Redacté un plan de negocios de 20 páginas, detallando proyecciones financieras, estrategias de adquisición de talento y un plan de implementación para el contrato de Innovatec. Cada palabra que escribía, cada número que calculaba, era un acto de rebelión. Era la naca ambiciosa, en su máxima expresión, no compitiendo por un puesto en la mesa de otro, sino construyendo su propia mesa, su propio salón, su propio castillo. Recordé las manos de mi padre, cubiertas de arcilla y esmalte, transformando un trozo de barro sin forma en una pieza de talavera vibrante y hermosa. Él era un creador. Y yo, me di cuenta en esa noche de insomnio y café, también lo era. Ellos habían intentado tratarme como una pieza decorativa en su colección, pero habían olvidado que yo venía de una larga línea de artesanos. Yo sabía cómo construir. Y ahora, iba a construir mi propio imperio, pieza por pieza, sobre las ruinas de sus mentiras. La tristeza se había ido, reemplazada por una furia fría y una determinación tan dura como el acero. Estaba lista para la guerra. El lunes por la mañana, caminé hacia la oficina de Heriberto con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no sentía el nudo de ansiedad en el estómago. En su lugar, había una quietud, la serenidad de un general que ha revisado sus mapas y sabe que su plan de batalla es sólido. Él estaba al teléfono, gesticulando, probablemente cerrando una reserva para un fin de semana de golf en algún lugar exclusivo. Cuando me vio, terminó la llamada abruptamente. Su expresión era una mezcla de molestia y cautela.
Desde nuestra última conversación, me había estado tratando con una distancia gélida, esperando a que yo entrara en razón. ¿Qué? Preguntó, su tono cortante. Coloqué el sobre blanco en su escritorio, exactamente en el mismo lugar que la última vez. Pero esta vez, el sobre no contenía una simple carta. Contenía mi renuncia formal y una notificación legal de mi abogada. Él lo miró con desdén. ¿Seguimos con este jueguito, Salomé? ¿Te dije que no tienes a dónde ir, o ya se te olvidó la cláusula de no competencia? No, no se me olvidó, respondí, mi voz nivelada. Pero parece que a ti se te olvidó registrar la propiedad intelectual más valiosa de tu empresa. Tomó el sobre, lo abrió con brusquedad y sacó los papeles. Vi cómo sus ojos recorrían rápidamente las líneas, primero mi carta, luego la notificación de Regina Lira. Vi el momento exacto en que la arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una incredulidad pálida. Sus ojos se abrieron un poco más al leer las frases, propiedad intelectual de Ruta Óptima, despido constructivo y daños y perjuicios por difamación. Levantó la vista, su rostro una máscara de furia y confusión. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Estás loca? No, Heriberto. Por primera vez en 3 años, estoy siendo increíblemente cuerda. Se levantó de su silla, su cuerpo vibrando de rabia. No puedes hacer esto, el sistema pertenece a la empresa, lo desarrollaste aquí. Lo desarrollé en mis noches y fines de semana, en mi laptop personal, con cursos que yo pagué. Y tú lo despreciaste, ¿recuerdas? Era demasiado complicado. Lo llamaste una pérdida de tiempo, hasta que te sirvió para colgarte una medalla frente a tu padre. Cada palabra era un dardo envenenado de verdad, y cada uno daba en el blanco. Esto es traición, gritó, golpeando el escritorio con el puño. Me reí. Una risa genuina, amarga. ¿Traición? ¿Quieres hablar de traición, Heriberto? Hablemos de la cena. Hablemos de tu promesa rota. Hablemos de cómo me humillaste frente a 20 personas que se suponía eran mi familia. Hablemos de cómo me llamaste, Naka, por atreverme a querer lo que me gané a pulso. Se quedó sin palabras, su rostro enrojeciendo. Así que te ofrezco una salida digna, continué, mi voz ahora fría como el hielo. ¿Aceptas mi renuncia? ¿Me pagas mi finiquito? Y no vuelves a contactarme a mí ni a mi abogada. A cambio, yo no presento una demanda que haría públicos tus secretos de empresa y tu encantadora forma de tratar a tus empleados. Y, por supuesto, me llevo mi software conmigo. Se quedó mirándome, procesando la enormidad de lo que estaba diciendo. La dinámica de poder se había invertido tan rápida y completamente que todavía estaba tratando de entenderlo. Pasó del hombre que me decía que supiera mi lugar, al hombre que estaba siendo puesto en su lugar. No puedes, susurró, su voz apenas audible. Porfirio. Innovatec. No puedes. Yo no estoy haciendo nada, Heriberto. Yo solo estoy renunciando. Las decisiones que tomen tus clientes después de eso, son simplemente consecuencias de tus actos. Me di la vuelta. La conversación había terminado. Espera, su voz sonó desesperada, rota. Salomé, por favor, hablemos, soy tu esposo. Me detuve en el umbral, con la mano en el pomo de la puerta. Me giré lentamente para enfrentarlo por última vez en esa oficina. Tú dejaste de ser mi esposo en el momento en que decidiste que tu orgullo era más importante que mi dignidad, dije. Ahora solo eres un mal socio de negocios. Y estoy disolviendo la sociedad. Cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás el sonido de un imperio que comenzaba a resquebrajarse. Las siguientes 2 semanas fueron una lección magistral sobre la incompetencia y el pánico. Heriberto, atrapado entre su orgullo herido y el terror de perder a Innovatec, insistió en que la transferencia de conocimientos a Yareli se llevara a cabo según lo planeado. Era un intento patético de mantener las apariencias, de demostrarle a Porfirio y al resto del mundo que todo estaba bajo control. En realidad, era como pedirle al arquitecto de un rascacielos que le enseñe a construir a un niño con un juego de Lego en 2 semanas.
La gran reunión de transición fue programada para mi penúltimo día. La sala de juntas estaba llena de una tensión palpable. Estaban los jefes de departamento, cuyas miradas iban de mí a Heriberto como si estuvieran viendo un partido de tenis mortal. Heriberto estaba sentado a la cabeza de la mesa, con el rostro pálido y los labios apretados. Yareli, la estrella del espectáculo, llegó 20 minutos tarde, con un café de Starbucks en una mano y su celular en la otra. Sorry, el tráfico es una pesadilla, anunció al aire, sin mirar a nadie en particular. Se sentó y procedió a tomarse una selfie, con el logo de Logística Vanguardia estratégicamente visible detrás de ella. En la pantalla gigante al final de la sala, el rostro de Porfirio Vargas apareció. Su expresión era neutral, pero sus ojos no se perdían ni un solo detalle. Comencé la presentación. Proyecté los análisis de rendimiento, los mapas de ruta, las proyecciones de volumen. Expliqué los protocolos con una voz monótona y profesional, despojando mi trabajo de toda la pasión que una vez sentí por él. Yareli bostezó visiblemente. Bueno, ya, qué flojera tanto número, interrumpió a los 15 minutos. ¿No podemos ir a la parte divertida? O sea, ¿dónde veo los reportes bonitos con colores y así? El director de finanzas, un hombre de 60 años, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con una expresión de dolor existencial. Ignoré a Yareli y continué. Llegué a la sección sobre ruta óptima. Este es el núcleo de nuestra operación con Innovatec, expliqué. El sistema utiliza un algoritmo predictivo para... ¡Ay, sí, el algoritmo!, exclamó Yareli, como si acabara de recordar algo. Mi tío me dijo que es súper importante, ¿tiene como una app o algo así? Fue entonces cuando Porfirio decidió intervenir. Su voz, amplificada por los altavoces, llenó la sala con una autoridad gélida. Señorita Vanguardia, dijo. Tengo una pregunta para usted. El mes pasado, el equipo de Salomé implementó un parche en ruta óptima para gestionar las nuevas regulaciones de la aduana de Laredo que afectan a los microcomponentes de litio. ¿Podría explicarme cuál fue el impacto de ese parche en el tiempo promedio de cruce y cómo planea ajustar los parámetros del algoritmo ante la inminente fase 2 de esas regulaciones? La sala se quedó en un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido del proyector. Yareli miró a Porfirio como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. ¿El parche de litio?, repitió, buscando desesperadamente una respuesta en el techo. Bueno, o sea, estoy segura de que está en alguna carpeta. Le puedo pedir a mi asistente que te la mande por correo, ¿no? Porfirio no parpadeó. No tengo un problema con mi correo, señorita. Tengo un problema potencial de 250 millones de pesos. Permítame reformular la pregunta, ¿sabe usted lo que es un algoritmo predictivo? Yareli se puso roja. Obviamente. O sea, no soy tonta. Excelente, replicó Porfirio. Entonces, explíquemelo. Heriberto intentó intervenir. Porfirio, creo que Yareli todavía está en proceso de... Estaba hablando con la directora de operaciones, Heriberto, lo cortó Porfirio sin siquiera mirarlo. Se dirigió de nuevo a Yareli. La escucho. Yareli se desmoronó. Es súper técnico. Salomé no me lo ha explicado bien. Ella lo hace todo muy complicado. Fue el final. La exposición de su total y absoluta incompetencia fue pública y brutal. Con una calma que contrastaba con el caos interno de la sala, yo tomé la palabra. Si me permiten, dije, y procedí a responder la pregunta de Porfirio con un nivel de detalle técnico que dejó claro que yo no solo usaba el sistema, sino que yo era el sistema. Cuando terminé, Porfirio asintió una sola vez. Su mirada viajó de Yareli a Heriberto, y finalmente se posó en mí. Entendido, dijo. Salomé, como siempre, gracias por su claridad. A los demás, gracias por su tiempo. Ha sido una reunión muy esclarecedora. La pantalla se apagó. Nadie se movió. El silencio era un veredicto. Yareli tenía los ojos llenos de lágrimas, no de remordimiento, sino de humillación.
Heriberto tenía la mirada perdida, la de un capitán que acaba de ver el iceberg demasiado tarde. Recogí mis cosas. Mi entrenamiento había concluido. Les había mostrado exactamente lo que estaban perdiendo. Y ahora, solo quedaba esperar a que el barco se hundiera. Mi último día en Logística Vanguardia fue extrañamente silencioso. La arrogancia y el bullicio de las semanas anteriores habían sido reemplazados por una atmósfera sombría, como la calma que precede a un huracán. La gente me hablaba en susurros, dándome palmadas en la espalda cuando creían que nadie los veía. Recogí mis pertenencias personales de mi cubículo, dejando atrás 3 años de mi vida en una pequeña caja de cartón. Al salir, Heriberto estaba esperándome junto al ascensor. No tienes que hacer esto, dijo, su voz desprovista de toda su bravuconería habitual. Ya está hecho, respondí, y apreté el botón del ascensor. Las puertas se cerraron entre nosotros, un final simbólico y definitivo. El lunes siguiente, la tormenta estalló. Estaba en un café, reunida con el primer ingeniero que había contratado para Puente Estratégico, cuando mi teléfono comenzó a arder. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones. El correo de Porfirio había llegado. Era una obra de arte de la diplomacia corporativa letal. Agradecía los servicios pasados, mencionaba la reestructuración interna de Vanguardia y su incapacidad para garantizar la integridad operativa, y concluía con la terminación inmediata del contrato. La noticia se esparció por el edificio de Vanguardia como un reguero de pólvora. Lo que siguió fue un pandemonio que me fue relatado en tiempo real por mis antiguos y horrorizados colegas. El padre de Heriberto, el patriarca don Fernando Vanguardia, bajó de su oficina en el último piso por primera vez en meses. Su rostro, normalmente jovial y curtido por el sol de sus ranchos, era una máscara de furia. Encerró a Heriberto en la sala de juntas. Los gritos, me dijeron, se escuchaban hasta en contabilidad. Palabras como legado, confianza y tu estúpido orgullo perforaron las paredes de cristal. La caída fue rápida y brutal. La pérdida del contrato con Innovatec no fue solo una herida financiera, fue un golpe mortal a su reputación. Logística Vanguardia, el gigante sólido y confiable, de repente parecía inestable, mal gestionado, un lugar donde las decisiones se tomaban por caprichos familiares y no por lógica empresarial. Otros clientes importantes, alertados por el éxodo de Innovatec, comenzaron a hacer llamadas nerviosas. Exigían reuniones, pedían garantías, renegociaban cláusulas. El castillo de naipes, construido sobre un apellido y no sobre cimientos sólidos, comenzó a tambalearse. Una semana después, llegó la noticia que más temía, los despidos. 72 personas. El correo de recursos humanos era un texto frío y corporativo que no podía ocultar la tragedia humana detrás de él. Vi los nombres en una lista que me filtraron, madres solteras, hombres que llevaban 20 años en la empresa, jóvenes talentosos que yo misma había reclutado. Esa noche, no pude dormir. La culpa, a pesar de mi lógica, me carcomía. ¿Había sido mi ego el que había provocado esto? ¿Mi necesidad de justicia había costado el sustento de tantas familias? Fue una llamada a medianoche la que me devolvió la perspectiva. Era Marcos, uno de los gerentes de almacén despedidos, un hombre bueno y trabajador. Salomé, dijo, su voz cansada pero amable. Solo llamaba para decirte que no te culpes. Ninguno de nosotros te culpa. Todos vimos lo que pasó. Todos vimos cómo te trataron. Esto no es tu culpa. Es de ellos. La podredumbre viene de arriba. Hablamos un rato más. Antes de colgar, le hice una promesa. Marcos, dame un poco de tiempo. Estoy construyendo algo nuevo. Algo diferente. Y voy a necesitar gente buena. Mantente en contacto. Su agradecimiento fue un bálsamo para mi conciencia herida. No, yo no había causado esto. La arrogancia de Heriberto, la ceguera de su familia, la cultura tóxica que habían fomentado durante décadas, ellos eran los únicos culpables. Yo solo había sido el catalizador que había hecho que todo el sistema, podrido desde dentro,
finalmente se derrumbara sobre sí mismo. Mientras Logística Vanguardia se desmoronaba, Puente Estratégico nacía. El contraste era casi poético. Mi empresa no tenía una historia de 3 generaciones, pero tenía algo mucho más valioso, un propósito claro. No estábamos construyendo un imperio para un apellido, estábamos construyendo soluciones para nuestros clientes. Alquilé una oficina en un edificio moderno en la colonia Roma, un espacio lleno de luz natural y energía creativa, el antídoto perfecto para la atmósfera opresiva y anticuada de mi antiguo trabajo. Las paredes eran blancas, listas para ser llenadas con ideas nuevas, no con retratos de ancestros. El contrato con Innovatec fue la piedra angular. Porfirio cumplió su palabra. No solo me dio el contrato, sino que se convirtió en una especie de mentor, conectándome con otros actores de la industria, su recomendación abriendo puertas que me habría llevado años tocar. Mi primer objetivo fue construir mi equipo. No busqué apellidos, busqué talento y, sobre todo, integridad. Mi primera llamada fue a Marcos, el gerente de almacén despedido. Lo nombré jefe de operaciones de campo. Su conocimiento práctico era invaluable. Luego llamé a 2 de los analistas más brillantes que habían sido despedidos, jóvenes que entendían ruta óptima casi tan bien como yo. Los contraté con salarios competitivos y, lo más importante, con la promesa de un ambiente de trabajo basado en el respeto y el mérito. El alma de Puente Estratégico era ruta óptima. Ahora, libre de las cadenas de vanguardia, pude liberar todo su potencial. Invertí en su desarrollo, añadiendo nuevas funcionalidades de inteligencia artificial y análisis predictivo. Se convirtió en la herramienta de logística más avanzada del mercado, y era exclusivamente nuestra. La noticia de nuestro éxito se extendió. Los clientes que huían de la inestabilidad de vanguardia comenzaron a buscarnos. No hice una campaña agresiva para robarlos, no fue necesario. Vinieron a nosotros buscando lo que mi antigua empresa ya no podía ofrecer: confiabilidad, innovación y un liderazgo que entendía el negocio desde la raíz. Cada nuevo contrato era una validación. Cada problema que resolvíamos, cada envío que llegaba a tiempo, era un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida. Descubrí que era una líder natural, no porque gritara más fuerte, sino porque escuchaba, porque confiaba en mi equipo y porque nunca, jamás, pedí a nadie que hiciera algo que yo no estuviera dispuesta a hacer. Mi vida personal también se transformó. Me mudé a un apartamento más pequeño pero acogedor en una zona que me encantaba, un lugar que elegí yo, que decoré yo. Reanudé el contacto con mi familia en Puebla, quienes me recibieron con los brazos abiertos, orgullosos de la mujer fuerte en la que me había convertido, la mujer que ellos siempre supieron que era. Las visitas a mi padre en su taller de Talavera se convirtieron en mi refugio. Verlo trabajar, con sus manos expertas y su paciencia infinita, me recordaba constantemente mis raíces y los valores que realmente importaban: la honestidad, el trabajo duro y la belleza de crear algo duradero con tus propias manos. 6 meses después del lanzamiento de Puente Estratégico, la revista Expansión publicó un artículo sobre las nuevas estrellas del sector logístico. Había una foto mía en la portada. Estaba de pie, en mi oficina, con el horizonte de la Ciudad de México detrás de mí. No sonreía de manera forzada, era una expresión de calma, de confianza. El artículo hablaba de mi ascenso meteórico y de cómo mi empresa estaba redefiniendo la eficiencia. En todo el artículo, el nombre de Logística Vanguardia solo se mencionaba una vez, como una nota a pie de página, un vestigio del pasado. Esa noche, enmarqué el artículo y lo colgué en mi oficina. No era un trofeo de mi victoria sobre Heriberto. Era un recordatorio de mi victoria sobre mí misma, sobre la mujer que una vez pensó que necesitaba la aprobación de otros para definir su propio valor. El puente más importante que había construido no era para mis clientes, sino para mí misma, un puente que me había llevado desde la orilla de la humillación hasta la tierra firme de mi propia y merecida dignidad.